Tú eres profesor, tú eres abogado, abogado constitucionalista además, así que de repente podemos pegarnos una pasadita por alguna de todas maneras, de las cosas más apremiantes que hay en términos de la convención, exconvención. Pero partamos con el tema que tiene que ver con tu cargo actual de Amnistía Internacional. Nosotros mañana tenemos esta conmemoración del 18 de octubre, hay bastante tensión en torno a eso, porque fue uno de esos hitos que marcan a un país. Y lo marcan no solamente porque salió mucha gente, no solamente porque se produjeron manifestaciones muy fuertes en el sentido de que se generaran cambios, pero que además hubo violencia muy potente en una serie de áreas que no habíamos visto hacía mucho tiempo. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se puede, de alguna manera, observar con ya un contexto de distancia lo que pasó ese 18 de octubre hace 3 años? Bueno, yo creo que en tu pregunta, para nosotras de Amnistía Internacional, están englobados dos elementos fundamentales. Uno, que tiene que ver con la significación que tuvo ese 18 de octubre. Y nuestra organización señaló en ese momento que era un hito transformador de la sociedad chilena, porque miles de personas salieron a la calle para reivindicar derechos humanos como son derechos sociales, como el derecho a la educación, a la salud, a pensiones dignas, en igualdad de condiciones. Porque en Chile muchas veces el ejercicio de esos derechos depende mucho del bolsillo de cada persona. Entonces, ese fue un hito realmente transformador en nuestro país. Y por otra parte, como tú señalas, después del 18 de octubre tuvimos también lo que fueron las violaciones más graves de derechos humanos desde la dictadura. Para Amnistía Internacional fueron violaciones graves y generalizadas cometidas por agentes del Estado chileno, donde creemos además que el alto mando, en particular de Carabineros, puede haber tenido responsabilidad en esas violaciones de derechos humanos. Y la verdad que el balance a 3 años del 18 de octubre del 2019 es un balance que nos muestra que el Estado de Chile está en deuda. Y está en deuda porque falta avanzar en justicia, tenemos un escenario de mucha impunidad. De las 10.831 víctimas que denunciaron a la Fiscalía algún tipo de violación de derechos humanos, solamente tenemos 16 condenas. O sea, un 0,1% de los casos ha tenido una sanción, una condena. No hemos tenido a nadie del alto mando aún formalizado, imputado. Y nosotros, por nuestras investigaciones, realmente creemos que hay generales que podrían haber estado involucrados. Las reparaciones han avanzado débilmente. Ahora último, los últimos meses han habido algunos anuncios, acciones relevantes que hemos valorado del gobierno, pero estamos muy lejos de reparaciones integrales a víctimas que vieron truncada su vida, que perdieron sus 2 ojos, que perdieron un ojo, que fueron víctimas de tremendas golpizas. Y por otra parte, Fernando, estamos al debe con una garantía de no repetición fundamental, que es una reforma profunda, estructural a Carabineros de Chile. Hoy día, estos últimos días, se ha discutido mucho sobre Carabineros a raíz de algunos tuits de actuales ministros o ministras, pero la verdad es que un hecho indesmentible, una recomendación de 4 organismos internacionales, incluyendo Amnistía Internacional, fue que tenía que haber una reforma muy profunda a Carabineros de Chile para que su función, que es tan relevante de brindar seguridad y protección a las personas, se haga con estricto apego a los derechos humanos. Y esa reforma, lamentablemente, está avanzando de manera muy lenta. A ver, déjame, para buscar generar el cuadro lo más amplio posible, independientemente de quiénes son los actores principales. Es evidente lo que tú estás diciendo en términos de que hubo una situación que varios organismos internacionales calificaron como violación de derechos humanos. Pero también pasaron una serie de otras cosas que son bastante preocupantes, y yo creo que incluso hay preocupación por lo que pueda pasar mañana en ese sentido, que es cuando una determinada causa es básicamente es abordada y tomada y conducida para causar daño. O sea,
Yo iba a tratar de almorzar en Las Tarrias hace una semana atrás y el restaurante ya no existía, que lo habían básicamente diezmado. Hubo envuelta en las manifestaciones que probablemente eran absolutamente legítimas y la gente sumamente idónea, pero hubo un movimiento paralelo o escondido, llamémoslo así, que generó un daño por violencia muy grande. Yo entiendo lo que tú estás diciendo en el ámbito de las víctimas de Carabineros, y también entiendo que hay una cantidad todavía de personas que están detenidas y que incluso este propio gobierno dijo que apenas llegaran a la moneda iban a ser amnistiados, cosa que todavía no ha ocurrido. Entonces, a ver, ¿cómo se pondera eso cuando tú tienes esa visión que probablemente todos vimos de manifestaciones, pero multitudinarias, como no se habían visto en mucho tiempo, y simultáneamente acciones de violencia muy intensas, tanto las de la represión como las de los propios manifestantes? Lo que tú dices es cierto, eso es indesmentible, está en nuestro informe que se llama Ojos sobre Chile del año 2019 y en otro informe de organismos internacionales. Todos los informes señalan que existieron actos de violencia por parte de personas particulares que, en el contexto de las protestas, de las manifestaciones, que hubo quemas de metro, que hubo hurtos, robos, ataques a personal de Carabineros, ataques a locatarios de distintos lugares cerca de Plaza Italia. Todo eso es indiscutible. Y por lo tanto, ningún organismo de derechos humanos ha planteado que esos hechos no tengan que ser investigados, sancionados. Por cierto, otra cuestión es la discusión sobre si es legítimo en un Estado democrático de derecho que haya personas que estén un año y medio, 2 años en prisión preventiva sin una formalización, que finalmente resulten, como ha habido casos, absuelta, que hayan habido casos de prueba ilícita. Esa es otra discusión, pero que esos hechos no tienen cabida en un Estado democrático de derecho, que tienen que ser investigados y sancionados y no son parte del ejercicio del derecho a manifestaciones, claro. Otra cuestión es cómo actúa las fuerzas de orden ante manifestaciones, como tú bien señalaste, mayoritariamente multitudinarias, pacíficas, alegres, y también ante hechos de violencia. Tiene que actuar de manera desproporcionada eventualmente, utilizando armamento que puede generar daños letales o graves daños a la integridad de las personas sin ningún tipo de proporcionalidad. Eso es lo que está en discusión y lo que se aleja de lo que se establece en el derecho internacional de los derechos humanos, y eso es lo que ocurrió en Chile, con personas personal de Carabineros en particular, dentro del contexto de manifestaciones, que utilizaron la escopeta antidisturbios de manera indiscriminada. Y lo más preocupante, Fernando, es que los altos mandos de Carabineros de Chile fueron teniendo información desde el día 1 de lo que estaba sucediendo y no adoptaron las medidas para que cesaran y por lo tanto evitar cientos de personas con lesiones oculares o con otro tipo de afectación a su integridad personal. A ver, una cosa para ver si te entiendo en el punto que acabas de hacer, que me parece súper interesante. Una cosa es que haya víctimas. Y otra cosa, distinta, no digo que sea mejor o peor, pero distinta, es que esas víctimas hayan sido parte de un hecho violento. O sea, puede ocurrir las dos cosas. Bueno, por eso te digo, pueden ocurrir las dos cosas. Puede ser que en ese tiempo se habló mucho, y incluso creo que Amnistía también lo dijo, el que la utilización de los rifles indiscriminadamente no estaban yendo contra, por ejemplo, las personas que estaban asaltando o quemando un local. Era una cosa más bien indiscriminada. Ahora, ¿qué tanto eso se puede entender que fue así? Bueno, Amnistía Internacional, al menos cuando realizó su visita, su misión a Chile, visita de crisis, como la llamamos nosotros, misión de crisis,
pudo observar múltiples videos con utilización de escopeta antidisturbios, de gases lacrimógenos, de bomba lacrimógena, la manera en que se utilizaba, y pudimos recopilar mucha evidencia que además la entregamos a la Fiscalía de Chile, nuestro análisis con expertos internacionales de los videos respecto a cómo el personal de Carabineros utilizaba en una y otra protesta la escopeta antidisturbios. Carabineros de Chile tenía desde el año 2012 un informe interno del Departamento de Criminalística que señalaba que utilizar la escopeta antidisturbios en una manifestación podía generar daños graves o incluso daños letales. Y no obstante eso, no tuvo una regulación adecuada para justamente evitar ese tipo de afectaciones a la integridad personal. No obstante tener ese informe interno que le recomendaba no utilice la escopeta antidisturbio a menos de 30 metros. Utilícela siempre disparando desde el busto hacia abajo. Todas esas recomendaciones no entraron en ninguna regulación de un protocolo interno de Carabineros, y además los generales de Carabineros, el entonces general director Mario Rosa, el actual general director, que era el director de Orden y Seguridad en esa época, tuvieron toda la información y no adoptaron las medidas para que cesara esa manera de utilizar la escopeta antidisturbio que generó cientos de víctimas de lesiones oculares y miles de personas con algún tipo de lesión en su cuerpo. A ver, déjame profundizar, Rodrigo, en lo que probablemente son visiones que también entran a ser parte de este recuerdo de hace 3 años y que tiene que ver con, de alguna forma, algo que hoy día se ve quizás mucho más vivo por situaciones como los portonazos, por la cantidad de violencia que está habiendo de otra consideración, no es política, en fin, es más bien delincuencial. Pero hay siempre en estas situaciones está lo que tú estás diciendo y que es canalizado a través de las formas penales o las internacionales que correspondan, y está el daño, llamémoslo así, el daño a las personas, los muebles, el patrimonio, las cosas, que en una situación de mucha gente, bueno, se producen a veces enconos contra determinadas cosas, bancos, en fin, ese tipo de situaciones. ¿Cómo entra eso en la ecuación a la hora de, por ejemplo, hacer un informe general? Bueno, yo quiero decirte, Fernando, que está claro que eso ocurrió en el contexto de las manifestaciones, de las protestas del estallido social, ha ocurrido en otras protestas en Chile, ocurre en otros contextos de protesta a lo largo del mundo, que hayan actos de violencia o personas dentro de la manifestación que cometen actos de violencia, que cometen delitos. ¿Cómo se aborda eso? Se aborda con una policía que esté adecuadamente entrenada, que tenga la capacitación adecuada, que tenga toda la herramienta para poder hacer frente a ese tipo de situaciones, que hayan mandos que se hagan responsables de sus acciones, que haya una regulación adecuada de cómo se utiliza la fuerza de manera proporcional, de manera adecuada, que haya rendición de cuentas de las acciones que se realizan, que haya un poder civil claramente que se haga cargo de la policía, que haya una subordinación al poder civil muy clara con varios mecanismos de supervisión. Y eso, Fernando, falta en Chile. Entonces, tenemos un problema que claramente, y tú lo señalabas recién, no solamente respecto a los contextos de protesta, sino respecto de casos de delincuencia común, de crimen organizado, de narcotráfico, donde, por cierto, la población tiene un legítimo derecho de reivindicar seguridad. Y eso, por cierto, es un derecho humano. El Estado tiene que garantizar la seguridad de las personas. Otra cosa es que en Chile eso no se está logrando hacer eficientemente y además las policías no están entrenadas, formadas y no hay una regulación adecuada para que se cumpla con su labor con pleno respeto de los derechos fundamentales. Pero ¿tú crees, Rodrigo, que es un problema solamente de formación policial?
Te lo digo porque el mundo está un poco alterado en general, en un montón de cosas. Tenemos una situación de guerra con invasión en Europa, están las cosas medias tirantosas en todo tipo de cosas, y vemos, comúnmente vemos escenas de manifestaciones, de movilizaciones, de pugilatos, de una serie de cosas en otros países. ¿Te parece a ti, por ejemplo, ¿dónde ves algo que eventualmente pueda ocurrir de las dimensiones como las que hemos tenido nosotros y otros países también, donde se observe un cometido apropiado, llamémoslo así? Porque yo tiendo a pensar que cuando la violencia empieza a transformarse en despojo, en balazo, en amedrentar a los vecinos, ¿cuál es la proporcionalidad de eso? ¿Cómo se contesta proporcionalmente a eso? Bueno, la verdad es que, como te decía, por cierto que ese tipo de actos no caben dentro del derecho a manifestarse, de ese tipo de protesta. Aquí tenemos ciertas causas del malestar que estuvo a la base de las protestas del 18 de octubre de 2019, que tienen que ver con desigualdades profundas. Y eso te lo quiero decir sin de ninguna manera justificar ningún tipo de acto violento ni acto delictivo. Pero sería razonable que como sociedad nos hagamos cargo de que había un malestar profundo por desigualdades muy estructurales que tenemos en nuestra sociedad. Y ese malestar profundo, o las causas de ese malestar, no han sido aún abordadas. Tuvimos recientemente el claro resultado de rechazo del 4 de septiembre, pero eso no implica que se pueda hacer una suerte de borrón y cuenta nueva de que en Chile no ha pasado nada, de que las causas del malestar que implicó protestas y manifestaciones masivas, pacíficas y también actos de violencia no hayan sucedido o el Estado chileno no tenga que hacerse cargo de aquello. El Estado chileno debiera hacerse cargo de esas desigualdades estructurales, por una parte, y por otra parte, por cierto que cuando hay manifestaciones, si hay actos de violencia, actos delictivos, el Estado tiene que tener una policía altamente calificada. Y no se trata solo de entrenamiento, se trata, por cierto, de una regulación del uso de la fuerza, se trata de altos mandos que se hagan responsables de los actos de sus subalternos, se trata también de lo que hace el poder político. Recordemos, Fernando, la frase del presidente Piñera del 20 de octubre de 2019, 2 días después que inició el estallido social. No, el expresidente Piñera dijo en su momento, estamos en guerra. Sí. Después de que habían salido los militares a la calle, de que una policía militar, como es Carabinero de Chile y altamente jerarquizada, también estaba en las calles de todo el país. Ese día, Fernando, el 20 de octubre fueron asesinados varias de las personas que tenemos como víctimas del estallido social en Santiago, en Coquimbo y en otras partes del país. Por lo tanto, por cierto que la tragedia que vivimos como sociedad tiene causas múltiples y que tienen que ver no solo con la policía y con su manera inadecuada de hacer frente a un conflicto que no era meramente policial, obviamente, que tenía causas políticas profundas, sino con lo que hizo el poder político en ese momento. A ver, Rodrigo, es interesante eso que tú estás planteando porque de alguna manera fija las palabras. Y nosotros los periodistas, y además soy profesor universitario en comunicación, entonces las palabras crean realidad, las palabras crean condiciones para que determinadas cosas sucedan o no sucedan. Eso es algo que lo sabemos todos y muchas veces eso se demuestra en cosas que no tienen para qué derivarse a violencia, ni a golpes, ni a nada, digamos. Uno puede perfectamente, con una frase o una cosa, alterar no solamente los ánimos, sino que alterar los momentos de determinados eventos en una situación. En ese sentido, yo tengo la impresión, y te lo pregunto, cuando las cosas se escapan del control, porque está muy vívida la población y está
con este malestar, como tú dijiste. A ver, ¿cuáles son los patrones o los ejemplos que, por ejemplo, Amnistía Internacional recomienda en ese tipo de lógica? Porque una cosa es decir, hay que entrenar mejor a la policía. Ya, ok, hay que entrenar mejor a la policía, pero ¿cómo? ¿Cuáles son las lógicas o dónde se puede ver algo que funcione de distinta manera cuando hay 200.000 personas en la calle? O sea, como te decía anteriormente, no se trata meramente de un entrenamiento. Se trata, por cierto, de entrenamiento, de dotar a la policía de toda la herramienta, también de seguridad. Los policías y el personal de Carabineros tiene que poder tener condiciones de seguridad para realizar su trabajo, tiene que tener condiciones adecuadas para realizar su trabajo. Eso tampoco se cumple adecuadamente en Chile. Tiene que haber una regulación del uso de la fuerza, de cómo se regula el uso de la fuerza. Te comentaba anteriormente que hay la escopeta antidisturbio que se utilizaba en Chile durante el estallido social está absolutamente apartada de los estándares internacionales recomendados. Entonces, la verdad, te repito, no es que se trate de que la policía no tenga herramientas, sino que esas herramientas se utilicen con los principios de proporcionalidad, de legalidad, del uso de la fuerza y por lo tanto sin vulnerar derechos humanos como se hizo durante ese periodo. Hay experiencia, hay ciertas, diría yo, experiencias positivas en los últimos años que se están adoptando en Alemania, en Inglaterra, bueno, y se supone que Chile está tratando también de generar alianza con algunos de esos países para llevar adelante esta reforma de Carabineros que tanto ha costado. Y la verdad es que es claro que tampoco se trata de un proceso que se pueda llevar adelante de un día para otro, una reforma estructural profunda como la que puede requerir Carabineros de Chile. Pero se tiene que llevar adelante, como señalaron los 4 organismos internacionales. Recordemos, Fernando, que el estallido social no ocurrió de la nada respecto particularmente a las violaciones de derechos humanos cometidas por parte de Carabineros de Chile. El año anterior habíamos tenido el homicidio de Camilo Catrillanca, que había redundado en que finalmente el presidente Piñera, o poco tiempo antes, le pidiera la renuncia y removiera a Hermes Soto como general director de Carabineros. Años anteriores también habíamos tenido el caso Huracán. Tenemos el desfalco de 29.000 millones de pesos, cometido también por alto mando de Carabineros de Chile. Entonces, la verdad es que es una institución que requiere de una reforma estructural profunda para, te repito, poder cumplir con esas funciones que son fundamentales. Y es absolutamente normal que nuestra población pida mayor seguridad y mayor protección. Pero en este momento tenemos justamente un problema con las policías, no solo con la policía, con el sistema de justicia en general, pero con las policías respecto del rol que tienen que cumplir. Ahora, ¿cómo se puede funcionar eficientemente? Voy a tomar a la pata literalmente tu diagnóstico, pero ¿cómo se puede funcionar cuando tú tienes un recelo de la policía? Además tienes una generación que receló de la policía todo el tiempo y día gobernando. Tienes una situación donde, bueno, ha habido serios problemas en términos de violencia y delincuencia en general, el crimen organizado. Escuché a el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, decir que estábamos en la peor situación en materia de violencia, de crimen organizado desde el retorno a la democracia. Esto, por cierto, es una cosa que no parte ahora hace 3 meses, no, es una cosa que viene dando vuelta, pero ¿cómo se funciona para que se trabajen las condiciones para poder buscar algún tipo armónico de enfrentar este tipo de situaciones masivas, entendiendo que es perfectamente previsible que van a haber manifestaciones de violencia? Porque tú dices que sea proporcional, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Me pegáis un combo, te pego uno? ¿Cómo es? No.
No, no funciona así. Los entrenamientos de la policía se supone que le enseñan para poder utilizar la fuerza y la verdad es que la policía incluso por supuesto que pueden utilizar la fuerza en forma letal si es necesario, incluso matando a otra persona si un policía está en riesgo de su vida o defendiendo a otra persona que pueda estar en riesgo letal. Eso por supuesto que sí. Lo fundamental respecto a lo que tú señalabas antes, Fernando, me parece que entender que una reforma como la que requiere nuestro país no es en contra de las policías. Finalmente tendría que ir en beneficio del policía que está en la calle haciendo su pega, como tú bien señalabas, en contra del narcotráfico, en contra de la criminalidad organizada, desbaratando redes de trata y tráfico, como lo hace también no solo Carabineros, sino que la Policía de Investigaciones. Una reforma estructural como la que se requiere en Chile, iría en beneficio de esos policías. Esos policías, finalmente, en muchos casos, ejecutaron órdenes durante el estallido social, ejecutaron planes diseñados por el alto mando de Carabineros de Chile. Esos policías no son los que finalmente realizaron el desfalco también en Carabineros de Chile. Por lo tanto, una policía que se adecúe a la legalidad, una policía que sea transparente, que rinda cuenta, que tenga formas modernas de utilizar la fuerza, es una policía que va a estar más legitimada y que va a poder cumplir mucho mejor su rol. Y a través de todos los cambios que han habido en términos de mando, cambios de gobierno, nuevos jefes civiles a cargo de los estamentos que tienen que ver con Carabineros y la PDI, ¿no se advierte una nueva relación? Es que la verdad, Fernando, es que desde el regreso a la democracia, Carabineros de Chile no ha tenido ninguna reforma muy profunda. En términos generales, la doctrina de Carabineros de Chile sigue siendo la misma que había en el periodo de la dictadura. Han habido algunos cambios, no mayormente en su ley orgánica constitucional. Han habido mejoras sustantivas en la formación en derechos humanos en los últimos 10 años, en algunos protocolos, pero no es una policía estructuralmente diferente de la que había hace 30 años atrás. Han habido algunos cambios del alto mando, pero por ejemplo, en este momento tenemos como general director Ricardo Yáñez, a un general director que era director de Orden y Seguridad el año 2019 y que tenía como parte de sus funciones el control, la planificación, el diseño de todo lo que tenía que ver con la seguridad y el orden público en Plaza Italia y en general en la mayoría de las ciudades de Chile, y ocurrió lo que ocurrió. Y hoy día es el general director de Carabineros. Ya, pero convengamos que no se le puede colocar todo el peso de la culpa a quien estaba en ese momento a cargo de una parte de la función de Carabineros, Rodrigo, porque hay muchas variables simultáneamente operando ahí. Hay muchas variables operando, Fernando, efectivamente, pero yo lo que te diría, Fernando, es que desde el 18 de octubre en adelante Carabineros fue teniendo información y eso, por supuesto, cuando hablo de Carabineros hablo especialmente del alto mando, respecto de los efectos que estaba teniendo la utilización indiscriminada de la escopeta antidisturbios por la información que le llegaba desde la Fiscalía, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las víctimas, de los organismos internacionales y las instrucciones, porque Amnistía Internacional tuvo acceso a la información que le entregó el Ministerio del Interior en la época, es que las instrucciones que enviaban los generales, especialmente el general director, el subdirector y el director de Orden y Seguridad, eran absolutamente genéricas, insuficientes respecto a cómo había que utilizar esa herramienta, esa arma. Por lo tanto, la verdad es que en instituciones que son altamente jerarquizadas y militares como Carabineros de Chile, no se puede simplemente deslindar la responsabilidad a quien aprieta el gatillo, a quien lanza una bomba lacrimógena, sino que
por cierto, hay responsabilidades de los altos mandos. Bueno, y la verdad es que están siendo investigadas por parte del Ministerio Público y están pendientes algunas declaraciones del ex general director Mario Rosa y del general Ricardo Yáñez, que debieran ser ahora durante este mes o durante el próximo. Y esperamos que se avance en esa investigación, se esclarezca su responsabilidad penal. Bueno, ¿cuál es estamos a horas de que se cumpla un minuto, que se cumpla el aniversario? ¿Cuál es tu hipótesis para este día? Bueno, yo espero que esta semana sea, o el día de mañana sea un día donde podamos de alguna manera recordar lo que fue un día tremendamente importante para Chile. Y también recordar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, el balance, como te decía, de deudas del Estado de Chile respecto a sus obligaciones en materia de violaciones a los derechos humanos. Y la verdad ha sido, Fernando, bien llamativo como la última semana la discusión ha estado básicamente alrededor de si algunas autoridades deben borrar o no algunos tweets que hicieron hace un año, 2 años, en contexto de grave y generalizada violaciones de los derechos humanos. Yo lo que te diría es que mañana tenemos que recordar a las víctimas y lo que no se borra son las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, lo que no se borra son los informes internacionales que señalaron que en Chile habían graves violaciones a los derechos humanos y lo que debería ocurrir, la verdad, es que sea el Estado de Chile y Carabineros quien asuma su responsabilidad en esas violaciones y tome medidas para que esos actos no vuelvan a ocurrir en el futuro. Bueno, te quiero agradecer, Rodrigo, por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.